¿Por qué te interesaste por los idiomas, Joaquín? Como forma de comunicación. Básicamente los idiomas son los medios de transmisión de ideas y de comunicación. Y me parece fascinante cómo las personas y el ser humano ha podido a lo largo de la historia crear diferentes formas y diferentes códigos de comunicación como son los lenguajes. Entonces, lo que a mí me gusta mucho y me apetece mucho es tratar de descubrir cómo se comunican las personas en otros idiomas, en otras partes del mundo, y cómo se transportan esos mensajes o esa información entre las personas de diferentes maneras, en diferentes idiomas, básicamente. Y algo que me venías contando en el coche, que me ha sorprendido mucho, ha sido que esto de aprender idiomas te ha venido desde de más adulto. Porque ahora, vamos, si me permite decirlo, tienes 45 años, ¿no? Y claro, yo me imaginaba que desde pequeño a lo mejor tu madre, pues tu madre y tu padre al final tienen una familia, lo típico, ¿no? Tienen un primo italiano y al final descubriste un montón de más de idiomas, pero resulta que no, que ha sido en tu etapa adulta, ¿no? Ha sido en mi etapa adulta, de hecho de niño y de adolescente, el primer idioma diferente al materno que aprendí es el inglés, y lo he aprendido, creo que podemos decir de la manera típica en un instituto de lenguas, en un instituto de aprendizaje de lenguas, y es algo que yo recuerdo que no me apetecía y no me gustaba y era una tortura. ¿Y cuándo se puede decir en qué edad más o menos aprendiste? Porque tu segundo idioma, ¿cuál era? Digamos, el español, por supuesto, el primero, y el segundo siempre ha sido el inglés, entiendo, ¿no? El segundo ha sido el inglés, y como te digo, lo he aprendido al inglés a la manera tradicional, podríamos decir, en un instituto, y creo que por eso no me gustaba mucho aprender otro idioma, por la forma en que se los aprende tradicionalmente en los institutos. Ahora, de adulto, probablemente en algún viaje que he hecho, he visto que hay muchas personas que aprenden otros idiomas sin necesidad, por empezar, de ir a un instituto. Los aprenden de una manera más natural, por inmersión, y es un método que he descubierto de adulto, y bueno, lo he aplicado, y de esa manera he podido aprender otros idiomas, pero ya no como no como algo forzado, sino como algo que yo he querido hacer. Y como, por ejemplo, por inmersión, como un argentino, como tú has dicho que eres, aprendes sueco o hebreo. Es decir, porque hemos hablado justo antes de empezar la entrevista que eres argentino, que llevas 8 meses en España. A lo mejor has estado viviendo en Suecia, pero no me ha dado la sensación de que hayas vivido en esos 11 países. No. Bueno, 10 países y Cataluña, que es una parte de España. Una parte de España, exacto. A ver, con respecto al idioma hebreo, me he comunicado con personas que hablan el hebreo, que han vivido en Israel, que han sido mis colegas, mis amigos allá en Argentina, y con los cuales he podido practicarlo al idioma. O sea, yo lo he aprendido de otra manera, lo he aprendido siguiendo un curso, ¿sí? Pero luego, para practicarlo, sí tenía amigos, digamos, colegas que lo hablaban de manera natural, porque habían vivido en Israel, donde se habla, o porque por su comunidad lo habían aprendido, ¿sí? Entonces, con esas personas me he podido comunicar y he podido practicarlo al idioma. Y eso es una forma de mantenerlo, o sea, de practicarlo de una manera natural. Ahora, con respecto al sueco, bueno, hoy por hoy cualquier idioma, no hace falta estar inmerso en el bueno, lugar. puedes hablar online con gente. Claro, hoy por hoy con las redes y con internet hay muchísimos grupos de idiomas y de personas que se juntan, o sea, virtualmente a practicar los idiomas, y donde hay personas nativas de esos idiomas con las que se puede hablar y practicar. Entonces, no hace falta estar físicamente en un lugar. Sí es cierto que estar físicamente en un lugar te rodea y te expone de una manera mucho más intensa al idioma, por lo tanto se aprende, yo creo, de una manera más rápida. Pero eso no quita que se puede hacer se puede aprender de una manera natural estando lejos, no estando en el lugar donde se habla nativamente ese idioma. Y cuando empezaste, cuando
entra en tu etapa adulta que hablabas simplemente el inglés. ¿Cuál fueron tus primeros lenguajes en aprender? Bueno, el primero, luego del inglés, ha sido el francés. Eh, Luego ha sido el italiano, el portugués. ¿Y tiene algún motivo? O sea, cuando tú aprendes francés por algún motivo en concreto. A ver, entiendo que en España es por su cercanía, pero no llevas tanto tiempo aquí. No, elegí el francés por ser una lengua romance, por ser una lengua latina. Entonces, por similitud con el español, con el castellano, me pareció que lo podía aprender de una manera fácil, siguiendo un método natural, ¿sí? Y efectivamente, resultó bastante, entre comillas, sencillo aprenderlo, sin necesidad de estudiarlo. No, de hecho, mi método de aprender idiomas es no estudiarlos. Y después del francés, has dicho el italiano, ¿no? Sí, primero comencé aprendiendo lenguas latinas, lenguas de origen latino como el francés, el portugués, el italiano. De hecho, mi padre hablaba algo de italiano y cuando era niño captaba algunas palabras. Los argentinos tenéis mucha influencia, ¿no? Hay mucha influencia italiana, sí. Entonces algunas palabras recordaba, sí, pero bueno, ahora de adulto es como que lo aprendí de cero, digamos. Igual que el portugués, bueno, con el portugués estamos muy cerca de Brasil donde se habla portugués y hay mucho intercambio. Entonces hay mucha gente en Argentina que habla portugués, así como gente en Brasil, sobre todo en el sur de Brasil, que habla español. ¿Sí? Y luego aprendí alemán, sueco y hebreo. Cuando digo aprendí, es que suena como que ya dejé de aprender. No, eso nunca se deja de aprender, siempre se continúa aprendiendo y hay que continuar practicándolo de alguna manera para que no se pierda, porque lo que no se usa, la mente lo va descartando de la memoria, claro, exacto. Y la pregunta más importante que todo el mundo se hará, ¿cómo es tu método para estudiar un idioma? Si tú mañana quieres aprender alguno de los que no tienes en tu cartera de idioma, ¿qué es lo que haces para aprender? Bueno, hay una cuestión que a mí me ha resultado bastante favorable para aprender idiomas, que es cuando ya conoces un idioma, aprender otro idioma de la misma rama, de la misma familia, que está emparentado, resulta relativamente más fácil que aprender un idioma que no está emparentado. Eso es lo primero. Ahora, como método, si voy a aprender un idioma que está emparentado, que es sencillo, no que es sencillo, sino que tiene alguna especie de vinculación lingüística con los que ya sé, es muy probable que pueda, incluso sin saber nada, comenzar a leer textos y entenderlos, y comenzar a escuchar audios y entenderlos, no al 100% por supuesto, pero sí, pero el contexto. Pero claro, a partir del contexto se puede comenzar a aprenderlo. Mi método se basa básicamente es aprender como aprenden los niños el idioma. Los niños no estudian los idiomas. El niño pasa sus primeros 2 años y medio de vida sin estudiar el idioma, pero a los 2 años y medio comienza a hablarlo. Y es impresionante porque en 2 años o 2 años y medio, 3 años, depende, ha adquirido y ha recibido un input masivo de ese idioma y lo ha ido incorporando de una manera natural, ¿sí? El niño escucha, el niño repite, el niño se equivoca, lo corrigen y lo va aprendiendo, y así aprende cómo se dicen las cosas, cómo se estructuran las frases, aprende la gramática sin necesidad de estudiarla. Luego en la escuela la aprende formalmente, pero para lo que es la comunicación un niño no necesita aprender qué es un verbo, qué es un sujeto, sino que los aprende naturalmente. Entonces mi método se basa en algo similar, ¿sí? Si bien como adulto es diferente, porque el adulto ya tiene incorporadas ciertas estructuras mentales, el
Un adulto, por ejemplo, ya sabe qué son las cosas. El niño no, el niño va aprendiendo el idioma a la misma vez que va aprendiendo qué significa cada cosa, qué significa que es una mesa, que es una silla, que es un vaso, ¿sí? Entonces va relacionando lo que ve, lo que escucha, lo que toca, aprende a través de los sentidos, y lo va relacionando con los sonidos y con las formas en la cual puede expresar lo que son las cosas y lo que quiere decir. Un adulto ya tiene incorporado esas cosas en su mente, el significado. Entonces hay como una dificultad en el adulto, en el sentido de que trata siempre de, o me pasa a mí, de vincular o relacionar lo que ya conoce con lo nuevo. Es menos flexible. Un niño es muy flexible, incorpora y lo aprende. El adulto lo va relacionando con lo que ya conoce. Entonces es una dificultad, pero también es una ventaja, porque no tiene que aprender la mitad, digamos. No tiene que aprender lo que significan las cosas, solamente cómo expresar, ¿sí? Ahora, el método es escuchar, repetir, escuchar, repetir y leer a la misma vez, hasta que se comiencen a incorporar los sonidos y las estructuras del idioma de una manera natural, sin tener que estar memorizando ni listas de vocabulario, ni reglas gramaticales, ni sus excepciones, porque siempre hay más excepciones que las reglas. Entonces, por repetición, por escucha, por repetición y por lectura, básicamente uno va incorporando esas cosas. Luego de un tiempo, la persona que ha recibido ese input masivo, en mi caso me ha pasado, que uno comienza a decir cosas, ¿sí? Igual que un niño, no perfecto, con muchos errores y equivocaciones, pero se puede uno expresar de una manera como natural, sin estar pensando en la gramática, ni en cómo decir esto, cómo decir aquello, no. Es como que empiezan a salir las palabras y las expresiones de manera natural, porque están incorporadas de manera natural.